Hola familia y amigos, bendiciones en el nombre poderoso de Jesús. Mi nombre es Elmer Arana, soy apologeta católico y miembro del movimiento misionero San Juan 23. En esta oportunidad vamos a hablar acerca del canon Muratori del año 170, el cual es citado por los protestantes para decir que la Iglesia Católica no definió el canon de la Biblia en el año 382 con el Papa San Dámaso I y que fue ratificado en los concilios de Hipona el año 393 y en el de Cartago del año 397. Sin embargo, los hermanos separados omiten decir que el canon Muratori es muy aproximado pero inexacto. El canon de Muratori es un escrito católico del año 170 que menciona varias veces a la Iglesia Católica y también menciona al obispo de Roma, el obispo número 10 de Roma, que es el Papa Pío I. El Papa Pío I es el obispo número 10 de Roma, o sea, el sucesor número 10 de San Pedro. El precanon de Muratori nos confirma que la Iglesia Católica es la que desde el principio ha conservado y clasificado los libros de la Biblia. El canon de Muratori del año 170 es citado por los grupos heréticos en la actualidad como prueba de que la Iglesia no crió la Biblia, o al menos eso ellos pretenden desvirtuar, que la Iglesia fue quien con autoridad definió el canon de la Biblia en el año 382 en el Concilio de Roma, bajo la autoridad del Papa San Dámaso I. Pero ocultan que el canon de Muratori es un escrito 100% católico y que menciona varias veces a la Iglesia Católica y también al Papa Pío I. El canon de Muratori o fragmento de Muratori es el escrito más antiguo de la Biblia que existe y contiene con gran aproximación casi todos los libros del Nuevo Testamento como hoy los conocemos, y es citado por muchos grupos heréticos como Testigos de Jehová y cristianos evangélicos para demostrar, según ellos, que la Iglesia Católica no definió el canon de los libros inspirados de la Biblia en los concilios de Roma del año 382, Hipona del 393 y Cartago del año 397 después de Cristo. Para apoyar la tonta afirmación de que la Biblia se formó sola, citan el famoso canon de Muratori, que es mucho más antiguo que los concilios de Hipona y de Cartago, pues el fragmento de Muratori está fechado hacia el año 170 después de Cristo, descubierto por el sacerdote jesuita Ludovico Antonio Muratori en la Biblioteca Ambrosiana en el año 1740. Ludovico Antonio Muratori fue erudito y sacerdote jesuita que nacido en el año 1672, graduado en letras, filosofía y derecho. Es creador del método histórico moderno y se caracterizó por su insaciable hambre de conocimiento, muriendo en el año 1750 a los 77 años de edad. Lo que se les olvida decir a estos grupos heréticos, ya sea por ignorancia o mintiendo deliberadamente, es que el canon de Muratori es un escrito católico que menciona varias veces a la Iglesia Católica y al Papa Pío I, que fue obispo número 10 de Roma y que estuvo en el pontificado del año 140 al 155. Presentamos a continuación la introducción y descripción que el fragmento muratoriano hace de los libros que contiene, puesto que por encontrarse incompleto, comienza con el Evangelio de San Lucas, de lo que se deduce que faltan pues los evangelios de Mateo y también de San Marcos, como conocemos actualmente el canon de la Biblia en la actualidad y que fue compilado por la Iglesia Católica. El texto del canon Muratori, el tercer libro del Evangelio según San Lucas, dice: después de la ascensión de Cristo, Lucas, el médico al cual Pablo ha llevado consigo como experto jurídico, escribió en su propio nombre, concordando con la opinión de Pablo. Sin embargo, él mismo nunca vio al Señor en la carne y por lo tanto, según pudo seguir, empezó a contarlo desde el nacimiento de Juan.
El cuarto evangelio es de Juan, uno de los discípulos. Cuando sus codiscípulos y obispos le animaron, dijo Juan: ayunad junto conmigo durante 3 días a partir de hoy, y lo que nos fuera revelado, contémoslo al uno al otro. Esta misma noche le fue revelado a Andrés, uno de los apóstoles, que Juan debería escribir todo en nombre propio y que ellos deberían revisárselo. Por lo tanto, aunque se enseñan comienzos distintos para los varios libros del Evangelio, no hace diferencia para la fe de los creyentes, ya que en cada uno de ellos todo ha sido declarado por un solo espíritu, referente a su natividad, pasión y resurrección, su asociación con sus discípulos, su doble advenimiento, su primero en humildad, cuando fue despreciado, el cual ya sucedió, su segundo en poder real, su regreso. No es de extrañar, por tanto, que Juan presentara de forma tan constante los detalles por separado en sus cartas, también diciendo de sí mismo: lo que hemos visto con nuestros ojos y oído con nuestros oídos, y hemos tocado con nuestras manos, estas cosas hemos escrito. Porque de esta manera pretende ser no solo un espectador, sino uno que escuchó y también uno que escribía de forma ordenada los hechos maravillosos acerca de nuestro Señor Jesucristo. En cuanto a los hechos de los apóstoles, los hechos de todos los apóstoles han sido escritos en un libro dirigiéndose al excelentísimo Teófilo. Lucas incluye en su prólogo al inicio del evangelio, de su evangelio, incluye una por una las cosas que fueron hechas delante de sus propios ojos, por lo que él muestra claramente al omitir la pasión de Pedro y también la salida de Pablo a partir de la ciudad de Roma para España. En cuanto a las cartas de Pablo, ellas mismas muestran a los que deseen entender desde qué lugar y con cuál fin fueron escritas. En primer lugar, escribió a los corintios, prohibiendo divisiones y herejías. Luego a los gálatas, prohibiendo la circuncisión. A los romanos escribió extensamente acerca del orden de las escrituras y también insistió en que Cristo fuese el tema central de estas. No es necesario dar un informe bien argumentado de todos estos, ya que el bendito apóstol Pablo mismo, siguiendo el orden de su predecesor Juan, pero sin nombrarle, escribe a 7 iglesias en el siguiente orden. Primero a los corintios, segundo a los efesios, en tercer lugar a los filipenses, en cuarto lugar a los colosenses, en quinto lugar a los gálatas, en sexto lugar a los tesalonicenses y en séptimo lugar a los romanos. Sin embargo, aunque el mensaje se repite a los corintios y a los tesalonicenses para su reprobación, se reconoce a una iglesia como difundida a través del mundo entero, porque también Juan, aunque escribe a 7 iglesias en el Apocalipsis, sin embargo, escribe a todas estas iglesias, a la cual San Ignacio de Antioquía en el año 110 había dado el nombre de católica. Además, Pablo escribe una carta a Filemón, una a Tito, 2 a Timoteo, en amor y afecto, pero han sido sacrificadas por el honor de la Iglesia Católica, en regulación de la disciplina eclesiástica. Se dice que existe otra carta en nombre de Pablo a los laodicenses y otra a los alejandrinos, ambas falsificadas según la herejía de Marción y muchas otras cosas que no pueden ser recibidas en la Iglesia Católica, o sea que no pueden ser aprobadas por la Iglesia Católica. En cuanto a la carta perdida de San Pablo y que habla en esta parte que es a la iglesia de la Odisea, está en lo que es Colosenses capítulo 4 y versículo 16, que nos dice, después de leer esta carta, hagan que se lea también en la iglesia de la Odisea y consíganse la que ellos recibieron para leerla ustedes. O sea, lamentablemente esta carta es considerada por muchos como apócrifo, pero lo cual simplemente significa que no está incluido en el canon oficial de la Iglesia Católica. Esta epístola de Juan, que es dirigida a la iglesia de la Odisea y que, pues, como ya dije, aparece en lo que es Colosenses capítulo 4, versículo
16. Se leía en la iglesia de Colosas y también en la iglesia de Laodicea. Esta carta está perdida, no forma parte del canon oficial de la Iglesia Católica, que es la que ha aprobado el canon de la Biblia. Pero la carta de Judas y las dos escritas con el nombre de Juan han sido aceptadas en la Iglesia Católica. La sabiduría también escrita por los amigos de Salomón en su honor. El Apocalipsis de Juan también recibimos, y el de Pedro, el cual algunos de nuestros no permiten ser leídos en la Iglesia Católica. O sea, por eso es de que no fue aprobado el Apocalipsis de Pedro, que nos está hablando también lo que es el canon de Muratori. Dice también, pero el pastor fue escrito por Hermas en la ciudad de Roma bastante recientemente, en nuestros propios días, cuando su hermano Pío I, Pío I, o sea, el 10º sucesor de San Pedro, el 10º obispo de Roma, ocupaba la silla del obispo en la iglesia de la ciudad eterna de Roma. Por lo tanto, o sea, aquí nos está diciendo que sí fue permitida leerse en la liturgia de la iglesia el pastor de Hermas, que es pues, es un escrito que se leyó en la liturgia de la iglesia durante el apostolado o el obispado de Pío I, quien fue pues el papa número 10 de la iglesia católica. Desde la ciudad de Roma, como nos dice, por lo tanto, dice, sí puede ser leído, o sea, sí se leía, formaba parte de la liturgia de la iglesia. El pastor de Hermas, igual que la carta de San Clemente a los Corintios, formaban parte de la liturgia de la iglesia. ¿Por qué no forman parte del canon de la Biblia actualmente? Porque la iglesia no lo aprobó, o el Espíritu Santo no le reveló a la iglesia que estas cartas formaran parte del canon bíblico. Igual podríamos decir con el primer catecismo de la iglesia, que es el escrito de los apóstoles. ¿Por qué no están? Solamente Dios lo sabe. Así es de que ni entre los profetas, dice, por lo tanto sí puede ser leído, pero no puede ser dado a la gente en la iglesia, ni entre los profetas, ya que su número es completo, ni entre los apóstoles al final de los tiempos. Pero no recibimos ninguno de los escritos de Arsino o Valentino o Miltiado en absoluto. También han compuesto un libro de salmos para Marción. Estos fueron rechazados por la Iglesia Católica. Óigase bien, por la Iglesia Católica, junto con Basildo y el fundador asiático de Catra Frigios. Entonces, el canon, el fragmento de Muratori, lo que hace es confirmar que estos escritos son escritos de la iglesia, y que es la iglesia la que realmente desde el principio ha guardado todos estos escritos y conservado y también clasificado los libros que la iglesia ha considerado como inspirados, y que por lo tanto gozan de lo que es la canonicidad. Así es de